hermanos. Este es el hermano José Borges del Ministerio Regresando a la Senda Antigua de la Torá. Continuamos con las parashá y estuve 2 semanas fuera, pero estamos de regreso continuando con la parashá de esta semana, parashá Ki Tavo, una parashá que nos enseña mucho más de lo que la Torá debe ser para nosotros, para todos aquellos que están confiesan y reconocen que Yeshua es el Mashiach, que el Eterno es un solo Elohim, Adonai Yehá, un solo Dios, para que nosotros podamos entender que es imposible decir que la Torá haya sido abolida cuando todavía nosotros, la mayoría de las personas que están caminando ya sea en el cristianismo o en otras denominaciones, indirectamente cada uno de ellos está cumpliendo con los mandamientos y no se da cuenta, pero aún así dicen que la Torá fue abolida. Vamos a estar entonces hablando de Parashá Ki Tavo. Se encuentra en el libro de Deuteronomio de Devarim, el capítulo 26, versículo 1 al capítulo 29, versículo 9. La Haftorah, vamos a estar hablando del libro del profeta Isaías, capítulo 60, versículos del 1 al 22, y del Brit Hadashah, o de las escrituras apostólicas. Vamos a estar en el libro de Revelación, capítulo 15, versículo 1 al capítulo 16, versículo 21. Este es Parashá Ki Tavo, significa cuando vaya. La semana pasada estuvimos hablando de la Parashá Ki Tiseh, que significa cuando salgas, y hablábamos de los enemigos que nosotros podemos tener, no solamente enemigos físicos, pero también aquellos enemigos que trabajan contra nosotros mismos, porque yo siempre he dicho que el peor enemigo es uno mismo, y mientras uno camina en obediencia, pues puede aguantar a ese enemigo a que no se levante. Y hablamos de diferentes enemigos como lo que es la avaricia, lo que es el rencor, es el odio, y así sucesivamente. Y en esta parashá entonces estamos hablando cuando vayas. Aquí Moshe está hablándole a su pueblo y le está diciendo cuando vayas y entres a la tierra de Canaán, a la tierra que el Eterno le dio para que la habitaran, harás esto, esto y aquello. Y yo me quiero en este momento concentrar en el capítulo 27, versículo 26. Y vamos a hablar un poquito más, pues, de la aplicación de lo que es los mandamientos y la Torá. Esta parashá también nos enseña los diferentes mandamientos, que no le hagamos daño y honremos a nuestros padres, que nos robemos, pero vamos a hablar un poco en detenimiento y en detalle sobre lo que verdaderamente la Torá requiere de nosotros. Capítulo 27, versículo 26, lee de la siguiente forma: maldito el que no confirme las palabras de esta ley, poniéndolas por obra. Y todo el pueblo dirá amén. Primeramente empieza: maldito el que no confirme. En otras palabras, las palabras de esta ley. ¿Qué palabras? Los mandamientos que el Eterno le dio a Moshe para que le diera al pueblo de Israel. Una vez que comenzaron en el monte Sinaí, así sucesivamente por 40 años que estuvieron en el desierto, antes de entrar y cruzar el Jardín o el Jordán, antes de entrar a la tierra de Canaán, donde se iban a encontrar entonces con unos enemigos que eran grandes, ciudades con murallas altas, con ejércitos grandes, pero el Eterno le había dicho a Moshe que no tuviera miedo ni temor, porque ya él le había dado toda esa nación. Ahora, dice: maldito el que no confirme las palabras de esta ley. Nuevamente, al principio yo comencé diciendo que muchos piensan y dicen que la ley fue abolida, pero aquí la palabra, el Eterno, por medio de Moshe, le está diciendo al pueblo: maldito el que no confirme las palabras de esta ley, de la Torá. Confirmar la Torá es bien. El no confirmarla, el pensar que la Torá ya no está activa o vigente en el día de hoy, nos hace a nosotros malditos. Y no solamente es confirmarla, sino es
poniéndolas por obra, y todo el pueblo dirá amén. ¿Okay? Aquí se trata de una actitud de confirmar o mantener la Torah, la aplicación en obediencia. ¿Ok? Mantener y confirmar las palabras de la Torah en el corazón. El que dentro de su corazón dice que alguno de los mandamientos no es válido, lo que dije al principio, será entonces maldecido. Eso es blanco y más cristalino que cualquier agua más clara no puede ser. Dice, si no es validado estos mandamientos, será maldecido. En contraste, el que lo sostiene en su corazón será bendecido. Y por eso, cuando leemos a Romanos capítulo 8, versículos de 3 al 4, nos dice, pues lo que la Torá no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne. Aquí no está diciendo, oigan bien, aquí era donde estaba la mala interpretación de este versículo. Aquí dice, pues lo que la Torá no pudo hacer, que no hizo, no es que la Torá no podía hacerlo, es que dice ya que era débil por causa de la carne, era débil porque los hombres no obedecían la Torá y por ende en ese momento la Torá no podía hacer lo que había sido aplicada, se había enseñado. La Torá, los mandamientos se dan al hombre, se da al pueblo de Israel para que los llevara a cabo. Pero si el hombre no lo llevaba a cabo, entonces la Torá no podía hacer lo que había sido establecida para que fuese. ¿Ok? Espero que me hayan entendido. Por causa de la carne, Elohim lo hizo. Entonces, ¿qué hizo? Enviando a su propio hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la Torá se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué interesante, bien interesante, entender que Yeshua tenía que venir para que entonces la Torá pudiera ser lo que fue, para lo que fue dada, para que nosotros nos mantuviéramos en obediencia, para que la Torá entonces, por medio de esa obediencia, por medio de nosotros, mantener esa Torá en nuestros corazones y cumplir los mandamientos, la Torá entonces se fortalecía porque nosotros, que fue la carne débil, que ellos no pudieron obedecerla completamente, pues lo hicieron que la Torá se viera débil a causa de ello. Por eso es que el Eterno envía a su hijo Yeshua, la Torá viviente, para que rectificara de que la Torá todavía estaba vigente en los tiempos de Yeshua y en este tiempo que estamos viviendo en el presente. ¿Okay? Y tenía que venir en carne para que conforme a la carne él cumpliera los mandamientos y nosotros ahora caminamos sino conforme al Espíritu, porque ya Yeshua, como dice el versículo Romanos 8, 3 al 4, un versículo que ha estado en nuestras Biblias por muchos años y no entendíamos el concepto porque el contexto lo habíamos desviado. Por eso dice, pues lo que la Torá no pudo hacer. No está diciendo aquí que la Torá fue abolida, que la Torá no sirve, que la Torá es maldición. No. Está diciendo, pues lo que la Torá no pudo hacer, ya que era débil por causa del hombre, de la carne. Ahí entonces la Torá se ve que era débil porque el hombre no podía aplicarla. Elohim lo hizo, entonces, enviando a su propio hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne para que el requisito de la Torá se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora vemos, el requisito de la Torá es cumplido en nosotros, el requisito, siempre y cuando nosotros caminamos en obediencia, el requisito de la Torá se va a cumplir en nosotros. No dice por nosotros, sino en nosotros. Para que la Torá lleve a cabo
el objetivo por el cual fue dada al hombre y al pueblo de Israel y a todo ser humano, ¿ok? Para que ese objetivo, eso se cumpliera en nosotros, nosotros tenemos que andar en obediencia. Como lo dice, no dice por nosotros, sino en nosotros. Es una cosa secreta, una actitud, es una voluntad, es una disposición. Cuando nosotros disponemos a obedecer, se cumple entonces el requisito de la Torah, es cumplido en nosotros, no por nosotros, porque tengamos una Torah no significa que la Torah sola va a hacer cumplir la obediencia. No, nosotros tenemos que ser esas personas obedientes. ¿Ok? Por eso el Mesías vino para que pudiéramos tener una actitud correcta hacia todos los mandamientos. No dice hacia algunos mandamientos, dice hacia todos los mandamientos por medio de la llenura del Espíritu. Ahora entendemos que es necesario tener el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, para que nos dé esa fortaleza, ese poder. Cuando le dijo el Eterno, Yeshua le dijo a sus discípulos que cuando viniera el Espíritu de Santidad, el cual le iba a dar autoridad y poder, le iba a dar entonces el discernimiento de cómo la Torah se tenía que cumplir. Y es por ende que una vez que los discípulos reciben el Espíritu de Santidad en sus mentes y en sus corazones, ellos hablaban la palabra sin miedo, con poder y con autoridad. Por eso el Mesías vino para que nosotros pudiéramos tener una actitud correcta, no la que nosotros pensamos, no la que nosotros creemos, no lo que fulano de tal dice que debemos hacer o sutano dice esto, no. Lo que la Torah dice, ¿ok? ¿Qué significa esto? Un espíritu que lleva a la persona a rechazar los mandamientos de la Torah no viene del Eterno, no es el espíritu del Mesías, sino es el espíritu del antimesías. Y eso lo puede encontrar haciendo referencia a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, Segunda de Timoteo 2:7 y Daniel 7:25. Qué interesante, oigan esto, un espíritu que lleva a la persona a rechazar los mandamientos de la Torah no viene del Eterno. No es el espíritu del Mesías, sino es un espíritu anti-Mesías. Ahora, no lo digo yo, lo dice la Escritura, y estamos aquí hablando que aquellos que dicen que la Torah ya no es válida, que la Torah fue abolida, que Yeshua, cuando él muere en el madero, él ya abolió la Torah y los mandamientos en la cruz o en el madero, están recibiendo un espíritu anti-Mesías. No es el espíritu del Eterno, no es el espíritu de Yeshua, porque va en contra de lo que el Eterno estableció desde un principio, cuando estableció los mandamientos para que el pueblo viviera de acuerdo a esos mandamientos. Wow, esto le vuela la cabeza a uno, sinceramente, porque el solamente pensar que caminábamos antes diciendo y profesando y manifestando de que la Torah había sido abolida y la ley ya no era maldición. Ahora eso es lo contrario. La ley no es maldición. La ley es bendición siempre y cuando nosotros la apliquemos correctamente. Gálatas 3:10 nos dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la Torah para hacerla. Otro versículo que nos saca como decimos, de los asientos, nos levanta. Gálatas 3:10, mira lo que dice. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no en mayúscula, permanece en todas las cosas escritas en el libro de la Torah para hacerla. Cuando la Torah fue dada, no era para que nosotros la leyéramos solamente. La Torah fue dada para que nosotros la cumpliéramos, para que permaneciéramos en ella, para que hiciéramos lo que decía la Torah.
no decir lo contrario, de que fue abolida, de que ya no es necesario. Ya el Shabbat, el día séptimo, puede ser cualquier día, el día de reposo puede ser cualquier día, no, ahora el día del Señor es el domingo, el primer día de la semana, y lo cambiaron cambiaron el séptimo día de la semana, que es el día del Shabbat, el día de reposo, lo cambiaron por el primer día, y lo cambiaron. Ahora, lo que fue santificado por el Eterno al principio, que dijo, y santificó él el séptimo día, y en él descansó, y en él se sentó en su trono, ahora lo cambiaron para el primer día de la semana. Eso sí que es maldición. Deuteronomio 27-26 se usa para hablar entonces del resultado de una manera equivocada de relacionarse con la Torá, usándola como un medio de autojustificación. ¿Ok? Esto es llamar obras de la ley, que es un término teológico que significa legalismo. Si se usa la Torá de esa manera, no se produce otra cosa que la maldición, porque sin fe en su propio poder es imposible cumplir los mandamientos de manera correcta, y la desobediencia trae maldición. Siempre lo hemos dicho, la obediencia trae bendición, la desobediencia trae maldición. Y ese es el peligro que hay en nosotros confesar y decir por todos lados, decir, no, que la Torá ya no existe, que la Torá ya no se cumple, que ya Yeshua lo cumplió en el madero. Estamos en un error si decimos esas cosas y entramos en maldición. Es decir, si uno piensa que puede lograr la salvación por medio de cumplir los mandamientos realísticamente, mecánicamente, será objeto de maldición, puesto que no es capaz de hacerlo en sus propias fuerzas. Nadie puede cumplir los mandamientos y ser obediente a menos que tenga el espíritu de santidad, el Ruach HaKodesh. Si no lo tenemos, es imposible que el hombre en la carne. Por eso es que Yeshua tuvo que venir en carne. ¿Ok? Necesitamos la gracia de Hashem para poder obtener el perdón de las equivocaciones. La expresión obras de la ley no significa obediencia a la Torah. ¿Ok? Obras de la ley no significa obediencia a la Torah, sino una manera equivocada de cumplir los mandamientos para conseguir méritos y así ganarse la aprobación y salvación mediante una balanza donde las buenas obras pesan más que las malas. Entonces, si hacemos eso, si pensamos que las buenas obras es la que nos va a traer la salvación a nosotros, estamos viviendo entonces en el tiempo del antiguo Medio Oriente, cuando los egipcios pensaban que cuando ellos morían, el alma iba a este lugar y había una balanza. Ponían el corazón en un lado de la balanza y una pluma en el otro lado de la balanza. Y ellos pensaban que las buenas obras iban a pesar más que la pluma, y por ende, si la pluma pesaba menos que las obras, entonces ellos pensaban que iban al mundo de los vivos. ¿Okay? Morían, pero iban a otro mundo que ellos pensaban que era donde ellos iban a ir. Esto es algo que no podemos cogerlo a muy ligero. Tenemos que entender que cuando entramos en la obediencia a la Torah, tenemos que mantenernos firmes en ella, en lo que hemos creído. ¿Ok? Por eso, que en esa manera de pensar, si pensamos que la salvación mediante balanza, donde las buenas obras pesan más que las malas, esa manera de pensar es una manera engañosa. Y eso no viene del Eterno, eso no viene del Espíritu, eso no viene de Hashem. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a caminar en obediencia como único podemos llegar a esa herencia que es la vida eterna y la tierra que el Eterno le juró dar por herencia a Abraham, a Isaac y a Jacob. La salvación no se obtiene por medio de méritos. Si quebrantas uno de los mandamientos, ya estás bajo maldición. ¿Okay? Si uno quebranta uno de los mandamientos, ya estamos bajo maldición. Y no podemos superar y no podríamos superar esa maldición por medio de hacer una buena obra o de dar dinero a los pobres. Las obras no son igual a la obediencia de los mandamientos. Nosotros cumplimos los mandamientos y por ende vamos a ayudar a los demás, a los pobres, a los que no tienen nada, a los que necesitan.
Pero primero hay que hacer la obediencia. ¿Por qué? Porque el dar a los pobres, el ayudar al menesteroso es un resultado de la obediencia a la Torá. No es viceversa. No damos no hacemos buenas obras solamente para ganarnos la salvación, sino que tenemos que ser obedientes a esos mandamientos. Si quebranta uno de los mandamientos, ya estás bajo maldición y no puedes superar, como dije, esa maldición por medio de hacer una buena obra o dar dinero. Es como una persona que asesina a su vecino. El día siguiente da todos sus bienes a la viuda del asesinado, pensando que eso le va a quitar la culpa por lo que hizo. Eso es falso. ¿Ok? La culpa no se elimina por medio de las buenas obras. Y así el pecado no se elimina por medio de buenas obras, sino por obediencia, por arrepentimiento. Haces teshuvah. Una vez que cometemos un pecado, vamos delante de la presencia del Eterno por medio de Yeshua. ¿Y qué hacemos? Le pedimos perdón, pero tenemos que restaurar ese mandamiento. Tenemos que comenzar a caminar en obediencia. Tiene que haber justicia, una condena y un arreglo de cuenta. La única forma de ser libre de la condena de tu pecado es que alguien entre en tu lugar como hizo Yeshua. En el sistema de sacrificio que existía, que aparece en el libro de Levítico, vemos cómo los animales inocentes tenían que cargar la culpa del hombre que había cometido ese pecado, y de esa manera el Eterno, en su gran misericordia, regaló el perdón al pueblo arrepentido. Pero si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Si no caminamos en obediencia, vamos a seguir caminando en maldición. Nuevamente, el pecado no se restaura con buenas obras, se restaura con obediencia y arrepentimiento. Sin embargo, los animales no pueden sustituir al hombre. Todos son sombras del verdadero sacrificio hecho una vez por todas por medio de un sustituto para que nosotros pudiéramos ser perdonados sobre una base jurídicamente justa. Hashem es justo cuando nos perdona por causa de la muerte del Mesías Yeshua. Esa es la única manera. Esa es la única forma que nosotros podemos ser perdonados por medio de Yeshua. Si nosotros no vamos a pedir perdón al Eterno, a hacer teshuvah, arrepentimiento, y regresamos al Eterno en un modo de pedir perdón por medio de Yeshua, no importa las obras buenas que hagamos, ese perdón sigue en la vida de ese hombre y sigue siendo maldito. Y si no aceptamos de que la Torah está vigente y está viva hasta el día de hoy, tendremos ese problema hasta que el Mesías venga o que la muerte nos sorprenda. Los que recibieron perdón por sus pecados mediante los sacrificios en el templo, lo hicieron a base de los méritos del sacrificio del Mesías, reflejado en los sacrificios del templo. Sin el sacrificio del Mesías, los sacrificios del templo no tendrían valor, haciendo referencia a Romanos, capítulo 3, versículos 25-26. Si una persona entonces intenta recompensar sus malas acciones mediante buenas obras, aunque sean conforme a la Torá, no logrará quitarse la maldición causada por su desobediencia, aunque sea uno solo de los mandamientos, uno solo. ¿Ok? Esa persona necesita recurrir al Eterno para obtener el perdón, reconociendo que no puede salvarse a sí mismo. ¿Ok? Y esa es la problemática que tenemos en el día de hoy, de que muchos no han podido entender el concepto de que sin obediencia hay maldición. Tenemos que ser obedientes a la Torah, mantenernos obedientes y si pecamos, porque todo el mundo cae en pecado en una forma u otra. Si decimos que no pecamos, hacemos mentiroso al Eterno. Pero mientras nosotros caminemos, cometamos un error, teshuvah, arrepentimos, vamos por medio de Yeshua, vamos al Eterno, el Eterno nos perdona nuestros pecados, pero tenemos que caminar entonces en obediencia. No es una repetición, no, que sí, ahora
ahora sé la clave, la forma de cómo ser perdonado, ahora puedo hacer ese pecado cuantas veces yo quiera. No, tampoco así, porque el Eterno no puede ser burlado, ¿ok? Y por ende, necesitamos hablar estas palabras con todos aquellos que una vez usted hable con alguien, diga, no, que los mandamientos, la Torah fue abolida, la ley fue abolida, usted le diga, si la ley usted dice que está abolida, usted está caminando en maldición, porque la ley no era maldición. La maldición se llevó a cabo porque la carne, el hombre, no pudo manifestar obediencia y llevar a cabo el objetivo por el cual la Torah había sido dada al pueblo de Israel y a todas las naciones que iban a entrar en ese plan de salvación. Iban a ser parte de ese reino que el Eterno va a levantar muy pronto. Muchas noticias están pasando y ya se están hablando de un orden mundial, de una religión única mundial. Y hay reuniones que piensan darse pronto en Jerusalén. Mantengan sus oídos atentos, sus ojos alerta, su vista también al Eterno y mantengámonos en obediencia a lo que el Eterno ha establecido para que nosotros vivamos para siempre. Que el Eterno los bendiga y los guarde, que tengan un bendecido Shabbat. Esta semana, este miércoles, tendremos a Rigo Cortés por acá, por Killeen, Texas, y le agradecemos a todos y a él por aceptar esta invitación y nos veremos en la próxima semana. Que pasen un bendecido Shabbat. Este es el hermano José Borges del ministerio Regresando a la Senda Antigua de la Torah. Y nunca olvidemos que la Torah es para vida. Amén.